Lo insólito aparece, se presenta, se hace presente y nos muestra que el presente nunca es el mismo. Incluso podemos decir que el presente es único y sin embargo se repite en el periodo, más claramente se repite en los ciclos largos histórico-políticos. Entonces, reaparece, por ejemplo, como paradoja. Por una parte, nos muestra el eterno retorno de lo mismo, pero por otra parte, vemos que este eterno retorno de lo mismo es un eterno retorno a la diferencia, a lo distinto, al eterno retorno singular, por lo tanto diferente, que la repetición no es repetición de lo mismo, sino más bien repetición de la diferencia. Ahí vemos lo insólito en sus distintas formas, en sus distintas maneras de aparecer, sus distintas polimorfas formas de aparecer, en sus distintas singularidades. Hoy asistimos, como hemos dicho más de una vez, a la decadencia, a la elocuencia de la decadencia civilizatoria, social, política. Nos hemos detenido sobre todo en remarcar y hacer hincapié de la decadencia política, donde vemos de manera palpable la desaparición de la política. Y esa desaparición de la política implica precisamente la suspensión misma de la política, teniendo en cuenta que la política es el ejercicio de la democracia, es decir, el ejercicio de la deliberación, el ejercicio del juego democrático, que establece reglas, y cuando se rompen las reglas democráticas ya no hay democracia y por lo tanto se suspende la democracia y por lo tanto se suspende la política. Sabemos que la política también se entiende en términos de la práctica política, no solamente del discurso político, sino de la práctica política. Y en ese sentido hemos entendido que también la política se realiza en términos del ejercicio de la política, que no deja de ser otra cosa que el ejercicio del poder, unas formas particulares, institucionales del ejercicio del poder. Entonces podemos decir que la política es el ejercicio del poder de manera institucional, en el marco de la institucionalidad de la democracia formal. Cuando decimos que todo esto está en decadencia, queremos decir que todo esto está en suspenso, que han estallado sus engranajes y por lo tanto, al no funcionar los engranajes, no funciona la maquinaria política, que nos muestra que hay democracia en el sentido institucional, es decir, en el sentido limitado. Por ejemplo, si hablamos de paradojas y de lo insólito, podemos mostrar que hoy, en plena crisis política de una de las formas de gubernamentalidad clientelar en el continente de Abya Yala, concretamente en Sudamérica, en el corazón de Sudamérica, en Bolivia, asistimos a nombre de la democracia, y en este caso de una democracia sindical muy peculiar que tiene que ver con empresarios campesinos de la producción y cultivo de la hoja de coca excedentaria y de la industrialización de la cocaína, que salen a los caminos a bloquean toda una región, es decir, todo un departamento, Cochabamba, inclusive llegan hasta Santa Cruz, concretamente a Mairana.
Y cuando lo hacen a nombre de sus propias reivindicaciones, que son muy peculiares. Entre ellas es reconocer al caudillo caído en desgracia como candidato, es reconocer el Congreso de la UCAeñe, que es el Congreso de una parte del partido oficialista escindido, y sobre todo piden que se suspenda sus procesos que tienen que ver con estupro. Entonces, fíjense lo peculiar de estas reivindicaciones y nos muestra precisamente lo insólito. Y lo más insólito de todo es que la izquierda internacional apoya a esto, apoya a empresarios de la coca excedentaria y de la industrialización de la cocaína como si fueran el proletariado posmoderno, el campesino revolucionario posmoderno. Bueno, esta posmodernidad se parece cada vez más a lo bizarro, a las expresiones bizarras, a la cultura bizarra, al mundo bizarro, donde todo está patas arriba, como quien dice, ¿no ve? Entonces, estamos precisamente ante lo insólito y necesitamos, como hemos dicho más de una vez, decodificar estos signos e interpretar los síntomas de esta decadencia política. ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, podemos ver no solamente que hay una manifestación y una realización o un desplazamiento y un desenvolvimiento de la decadencia de la que hemos hablado, sino que esas contradicciones nos muestran profundas contradicciones ya escondidas, es decir, ya estaban incubadas antes. ¿Desde cuándo? Bueno, también lo hemos dicho y hemos escrito en ensayos de evaluación crítica del proceso, sobre todo de lo que se llama proceso de cambio. Y hemos mostrado que lo más auténtico del proceso fue su antecedente, las condiciones iniciales del proceso, que tienen que ver con la movilización prolongada del 2000 al 2005, donde están presentes de manera manifiesta distintos movimientos sociales que se niegan a tener una coordinación entre los movimientos sociales, algo que pretendió el MAS, el Estado Mayor del Pueblo, pero que no se efectuó. Ha pretendido superponerse a los movimientos sociales cuando no eran lo más importante los movimientos sociales. El más vinculado a las federaciones localeras hizo 9 marchas en defensa de la coca, que llamaban una defensa antiimperialista de la coca. Digamos, la base, la expresión más genuina de esta movilización cocalera es esta, con la gente de base, que es la del Chapare, que era la más dura y la más consistente en la movilización. Lo demás en el país era muy escasa, presencia del MAS, y obviamente no tuvo una presencia notoria y dirigencial en lo que llamamos la movilización prolongada. Para citar algunas manifestaciones y despliegues muy claros de la movilización prolongada, no estuvieron de ninguna manera en la Guerra del Agua de abril del 2000. Ahí estaba la Coordinadora del Agua, dirigida, coordinada y monitoreada de alguna manera por la Federación de Familias de Cochabamba. A la cabeza estaba Óscar Olivera. Y después vino en septiembre del 2000 lo que hemos llamado el bloqueo indígena campesino a 4 ciudades, El Alto, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, casi durante 2 meses. Y allí no había presencia del MAS.
de ninguna manera, y había presencia muy clara de la CSUCB dirigida por Felipe Quispe. Entonces, como verán, ya esos dos movimientos que tienen sus propias particularidades, su propia historia, sus propias memorias sociales y estrategias y técnicas diferentes y sus propios ciclos, ¿no? Podemos decir que la Guerra del Agua estaba muy vinculada a un ciclo de resistencias antineoliberales. Si hablamos de esto, tenemos que hablar de 1985, cuando se implanta el ajuste estructural y el famoso decreto ley 21060, que establece precisamente el comienzo del ajuste estructural neoliberal. Entonces, estas resistencias comienzan casi de inicio contra el decreto y después contra la relocalización minera, donde se desarticulan prácticamente a 32,000 mineros que venían de una tradición de lucha, en principio insurreccional, en gran parte insurreccional, fuertemente vinculadas a la ideología del proletariado, plasmadas en la tesis de la COP y en la tesis de Pulacayo, que es la matriz, el antecedente, la base de las tesis de la COP. Entonces, ahí tenemos precisamente un caudal que tiene que ver básicamente con tradiciones anteriores que datan de antes de la Revolución del 52, por lo menos desde la fundación de la Federación de Mineros 1945 y de la tesis de Pulacayo 1946. Entonces, fíjense, tenemos una historia mediana, una historia de ciclos medianos que se empieza a vincular en la etapa de la movilización prolongada con una nueva historia, la historia, por ejemplo, de las resistencias al neoliberalismo que derivan en la gran ofensiva social contra el neoliberalismo que comienza precisamente en la Guerra del Agua. Entonces, hasta ahí teníamos mencionados dos movilizaciones donde no había presencia del MAS en términos dirigenciales. Hemos dicho que lo que ha habido en todo el tiempo de la movilización prolongada, 2000 a 2005, son 9 marchas cocaleras destacables, pero que están regidas no solamente por las federaciones cocaleras, sino que tienen un alcance regional. Están vinculadas a la región del Chapare, no eran nacionales. Las expresiones nacionales de la movilización prolongada no tienen nada que ver con el MAS, tienen que ver con otro tipo de organizaciones. Hemos mencionado la Coordinadora del Agua, que tiene un carácter autogestionario, y la movilización del bloqueo indígena campesino, que tiene más bien una memoria larga, por así decirlo, que tiene que ver con el ciclo largo, con las resistencias, las luchas, la rebelión panandina del siglo XVIII, con Tupac Amaru y Tupac Katari, con Bartolina Sisa y Micaela Bastidas. Entonces, estamos en este caso, ante la vinculación entre los movimientos contemporáneos, vale decir 2000-2005, y la memoria larga. Entonces hay una suerte de articulación, de vinculación en términos de memorias sociales, reactivación de las memorias sociales y de la reactivación de las luchas sociales en un presente donde nacen nuevos movimientos sociales, pero también actualizan antiguas luchas, en este caso la guerra anticolonial. Bueno, sabemos que todas estas victorias políticas, la de la Guerra del Agua,
y la del bloqueo indígena campesino derivan en una victoria electoral. Pero la victoria electoral está asentada, está empujada, es como un efecto de las victorias políticas anteriores. La victoria electoral como segunda fuerza del MAS no se debe a mérito propio, sino se debe a las victorias políticas anteriores. Además hay que anotar que los movimientos sociales no tenían un proyecto electoral. El único que tenía un proyecto electoral era el MAS, que ya había incursionado en campañas electorales como Izquierda Unida en 1997 y después en elecciones municipales. Cuando se da la guerra del gas y antes de la guerra del gas, cuando se da la victoria electoral del MAS como segunda fuerza electoral, se debe no a mérito propio, sino a las consecuencias de las victorias políticas del pueblo movilizado, no del MAS. El pueblo movilizado tenía un proyecto insurreccional, el MAS tenía un proyecto electoral. Las organizaciones indígenas, el CONAMAC y el SIDOP, de tierras altas y de tierras bajas, se propone de manera muy clara la convocatoria a la Asamblea Constituyente el 2002, porque veía muy claramente que no tenía sentido ir a elecciones el 2002 con la vieja Constitución, que lo primero que había que hacer es aprobar, después de escribir de manera colectiva, una nueva Constitución. Por lo tanto, piden que haya una convocatoria a la Asamblea Constituyente. Se opone el MAS, se opone la derecha, se alían prácticamente y boicotean la marcha indígena de tierras altas y tierras bajas que piden la convocatoria a la Asamblea Constituyente el 2002. Y bueno, sabemos y conocemos el desenlace. Al final se impone la convocatoria a elecciones y no la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Y en estas condiciones se van a las elecciones del 2002, donde sale segunda fuerza el MAS, pero no por mérito propio. Eso es algo que tiene que quedar claro. Y es algo obviamente que no solamente se puede contrastar de manera verificable en la hemeroteca, en la revisión histórica, en las fuentes testimoniales, en la descripción historiográfica, sino algo que ha quedado en la memoria social. Sin embargo, frente a todas estas evidencias, el MAS se ha inventado, una vez que se hace cargo del gobierno, ya después en las elecciones del 2005, como consecuencia de las elecciones del 2005, donde sale la primera fuerza, e inclusive sale por mayoría absoluta, es decir, más del 50%. Entonces llegan de manera inmediata al gobierno y ahí sí se inventan esto de que son el gobierno de los movimientos sociales, cuando no lo son, no fueron la dirección de los movimientos sociales en el ciclo de los movimientos sociales de la movilización prolongada del 2000 al 2005. Entonces, ¿qué se llama? Lo que hace el gobierno del MAS desde la primera gestión de gobierno es inventarse un mito, inventarse una historia que no corresponde, que no tiene sustento, de que es el gobierno de los movimientos sociales, cuando nunca lo fue. Los movimientos sociales se opusieron a una coordinación y se opusieron de manera muy clara al Estado Mayor del Pueblo, que ahora reaparece, obviamente, en la decisión del MAS
en la pugna del MAS por la candidatura a las elecciones del 2025 como un Estado mayor del pueblo que es el que está bloqueando, sobre todo Cochabamba y Mairana, que son los que han salido a bloquear de manera muy violenta, muy agresiva, parando ya más de medio mes. Están en más de 18 días en bloqueo, deteniendo prácticamente toda esta ruta del eje central y de norte a sur, puesto que el epicentro de los bloqueos se encuentra en Cochabamba y alrededor de Cochabamba, pero son bloqueos que son financiados y que están dirigidos por el Estado Mayor del Pueblo y que tienen estas reivindicaciones insólitas de las que hemos hablado. Entonces, fíjense, si nos hemos adelantado es por eso, es por mostrar de que el Estado Mayor del Pueblo ahora reaparece con este sector tan peculiar de empresarios de la hoja excedentaria y de la industrialización de la cocaína. Entonces, lo insólito es eso. Y que se dé lo insólito ahora nos muestra mucho de la decadencia política, de la degradación ética y moral y sobre todo de la descomposición generalizada. Bueno, nos hemos quedado en la guerra del gas y la guerra del gas tampoco el MAS ha dirigido la guerra del gas. La guerra del gas es una guerra donde ya el MAS es la segunda fuerza y la guerra del gas deriva en la agenda de octubre y la agenda de octubre se propone de manera muy clara la nacionalización de los hidrocarburos y después al final en articulación entre los movimientos de la Junta de Vecinos del Alto con los demás movimientos, los sindicatos campesinos del altiplano, con los demás movimientos, los otros movimientos que se habían dado desde el 2000 hasta la fecha, se articula una agenda donde aparece la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Entonces, fíjense, ya hay una agenda, es decir, hay un programa de las movilizaciones, donde no está el MAS haciendo la agenda de ninguna manera. Esta agenda, la agenda de octubre, se plantea la nacionalización de los hidrocarburos. Sin embargo, el MAS, ya siendo segunda fuerza, hace una marcha de Caracollo a San Francisco, en la Plaza San Francisco, donde está la iglesia de San Francisco, y se propone en el debate de lo que había que hacer con los hidrocarburos, donde la derecha, por así decirlo, en el sentido común político, se propone pasar del 18% al Estado al 32% para el Estado, lo demás era para las transnacionales, a 32%. El MAS propone el 50-50% cuando ya hubo la agenda de octubre que proponían la nacionalización. Fíjense las diferencias entre el MAS y los movimientos sociales. Entonces había contradicciones ya desde aquella época con verdaderos movimientos no sociales, no con imposturas de movimientos sociales como ocurre ahora. Entonces, cuando llegan al Alto, los del MAS, de su marcha de Caracollo, salen los del Alto y prácticamente los interpelan, si es que no los azotan, y les dicen, nosotros hemos peleado por la nacionalización y aquí está la agenda de octubre. Cuando el MAS llega a San Francisco con su líder, el caudillo, lo que hace es decir nacionalización, pero ¿qué tendría en su cabeza de nacionalización? Lo que sí sabemos que otros, sobre todo el que es vicepresidente, no estaba de acuerdo de ninguna manera por la nacionalización de los hidrocarburos. De ninguna manera. En Comuna, que todavía estaba en Comuna hasta antes de ser candidato a la vicepresidencia y ser vicepresidente, trae a un ingeniero
de YPFB para convencer a Comuna de que no tenía que haber nacionalización. Entonces ahí tenemos una posición contra la nacionalización de los hidrocarburos. Fíjense las contradicciones que ya había en todo el contexto político donde se dan movimientos sociales, pero también se dan lo que podemos llamar la emergencia de las imposturas y sobre todo la emergencia de los dispositivos de poder ya vinculados a los desenlaces electorales. Entonces ya tenemos un contexto bastante claro hasta el momento, donde por un lado tenemos un proyecto electoralista, un proyecto que lo llamaremos en principio reformista, en contraposición de un proyecto más profundo, que es el que abrió precisamente el ciclo de los movimientos sociales del 2000 al 2005, en lo que hemos llamado la movilización prolongada, pero también el que derivó y tuvo el desenlace en la Asamblea Constituyente, que abrió el proceso constituyente, pero que tenía un proyecto de carácter autogestionario. Entonces hay una contradicción pues muy grande entre los alcances de los movimientos sociales que tenían un proyecto autogestionario, un proyecto descolonizador tomando en cuenta el bloqueo indígena campesino de septiembre del 2000, y obviamente que se manifestaba de manera evidente desde las resistencias a las privatizaciones y al ajuste estructural como resistencias al neoliberalismo y por lo tanto un proyecto contra neoliberal. Entonces, este contexto de manifestaciones, de interpretaciones, de movilizaciones y de proyectos políticos, inclusive proyectos encontrados como los que acabamos de decir, nos está mostrando pues eh, el carácter no solamente dinámico, sino contradictorio de todo lo que podemos llamar el desplazamiento de los movimientos sociales y de las tendencias políticas en todos estos contextos que se van desplazando desde el 2000 hasta la fecha. Entonces se explica dónde nacen las contradicciones y dónde nace la misma decadencia a la que estamos asistiendo, no solamente de la política, sino de manera concreta del partido más que se concibe de manera artificial y propagandista como gobierno de movimientos sociales y peor aún como gobierno indígena. Entonces ya tenemos pues también la performance de esta propaganda, este mito político, donde, digamos, se hacen montajes, se hacen espectáculos que tienen que ver básicamente con la puesta en escena para legitimar lo que definitivamente es una contradicción entre lo que se dice y lo que se hace, entre la práctica discursiva y la práctica política, entre la demagogia y el ejercicio violento del poder. Entonces, hasta ahí vemos que ya las contradicciones, no solamente los movimientos sociales, van desplazando y van desordenando, digamos, el orden político, la correlación de fuerzas, van cambiando la correlación de fuerzas en beneficio de los movimientos sociales y del pueblo, pero también estamos viendo la emergencia de las contradicciones que se van a convertir en verdaderos obstáculos políticos y también ciertamente en obstáculos para la comprensión de lo que ocurre en la medida que va prosperando la propaganda, la política, el mito, la impostura, que después va a adquirir dimensiones descomunales cuando el MAS se hace del gobierno.
Sabemos que ahí no termina todo porque después de la guerra del gas, que es la derrota muy clara de los gobiernos de coalición, del proyecto neoliberal, cuando sale escapando eh, Sánchez de Lozada, el presidente neoliberal de aquel entonces, se siguen sucediendo los movimientos sociales y obviamente adquieren una característica múltiple, proliferante, porque no solamente están vinculados a estos ejes principales que caracterizan a la movilización prolongada, sino a otros, por ejemplo, la toma de la superintendencia, por así decirlo, la institución macro de los bancos por parte de las prestatarias que disimulan y simulan que toman con dinamitas cuando eran, digamos, era todo un montaje. Sin embargo, toman, y obviamente toman a la que era directora de entonces. Entonces, ahí vemos, digamos, las múltiples contradicciones que se desatan y los múltiples movimientos que se desatan a lo largo de lo que hemos llamado la movilización prolongada. Eso nos muestra también que las contradicciones se dan de una manera más peculiar, más detallada, más vinculada a otras demandas y reivindicaciones que hay que tomar en cuenta. Están también las reivindicaciones de los jubilados, ¿no? Que reclaman precisamente respetar sus derechos. Entonces, tenemos un panorama bastante acalorado, dinámico, con mucha fuerza y mucha invención popular. De esta manera llegamos a la finalización del ciclo de movimientos sociales de la movilización prolongada, cuando se pide la renuncia del entonces presidente constitucional, pero presidente de sustitución constitucional, que es Carlos Mesa, por no cumplir con la agenda de octubre, agenda que se le entregó en el Alto y en la San Francisco, en un contexto donde había la presencia y la legitimidad de una cierta coordinación, por lo menos para la entrega y el acuerdo de la agenda de octubre, al presidente en sustitución constitucional en el Alto y en la San Francisco. En la San Francisco entregaron los movimientos ligados a los sindicatos campesinos, que eran cataristas. Entonces, fíjense lo que está ocurriendo. Se entrega una agenda, la agenda de octubre, para que se cumpla, pero Carlos Mesa no cumple con la agenda. Se forma una comisión que alarga esta convocatoria de la Asamblea Constituyente y pone demasiados obstáculos para su realización. Y por otra parte, tampoco cumple con la nacionalización de los hidrocarburos, a pesar de que hace un referéndum respecto a de si el gas tenía que salir por Chile o no. Es decir, este referéndum se opone a que salga el gas por Chile, pero no se hace en la nacionalización de los hidrocarburos y obviamente todo eso lleva a una crisis donde es el presidente de sustitución constitucional obligado a renunciar. Después de esto se viene otra crisis cuyo desemboque está en Sucre. El Congreso se reúne rápidamente en Sucre buscando una sustitución constitucional que podía darse en el presidente del Senado o en el presidente de diputados. Pero el pueblo se opone a que sea en cualquiera de ellos y toma Sucre, obliga al Congreso a renunciar, es decir, a renunciar al presidente del Senado y al presidente de diputados, porque no quería que ninguno de ellos, que eran considerados
de expresión de derecha, de partidos de derecha, sean los de la sustitución constitucional después de la renuncia de Carlos Mesa. Entonces, la sustitución constitucional recae en otro poder, en el poder judicial, en Rodríguez Belcé, como se conoce. Pero ya no se le entrega la agenda de octubre, sino se le encomienda la tarea de convocar inmediatamente a elecciones. Lo que viene después lo conocemos. Las elecciones las gana el MAS, como dijimos, por mayoría absoluta, cuando ellos esperaban que todavía no ganen por mayoría absoluta y se preparaban para una movilización, se hacen cargo del gobierno de manera inmediata. De manera resumida podemos decir que la mejor gestión, la gestión progresista propiamente dicha, se da entre el 2006 y 2009, cuando se convoca a la Asamblea Constituyente y se nacionalizan los hidrocarburos. Es decir, se nacionalizan los hidrocarburos el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores, de la primera gestión de gobierno de Evo Morales Ayma, y se convoca después a la Asamblea Constituyente. Entonces, con esto se inicia el proceso constituyente, y la Asamblea Constituyente, que conocemos que dura 1 año y 4 meses, más de lo que debería durar, se tiene que ampliar por las dos crisis de la Asamblea Constituyente, la crisis de los 2/3, ¿no?, de la aritmética de las decisiones, y la crisis de la capitalía de la sede de gobierno. Entonces, ya podemos decir que incluso la Asamblea Constituyente vive dramáticamente su propio desenvolvimiento. Entonces, como verán, las concesiones se van traspasando, digamos, a otros escenarios, en este caso el escenario de la Asamblea Constituyente. Hemos hablado en otros ensayos, en otros escritos, en otras exposiciones al respecto. No queremos alargarnos en este punto, sino remitirnos a lo que ya escribimos y dijimos. Pero lo que importa aquí precisamente es de que hacer notar, hacer hincapié en que las contradicciones están mostrándonos otro contexto, ya empiezan a diseñar, a configurar otros contextos, que es el contexto de las contradicciones del MAS en el gobierno. Entonces, la primera contradicción del MAS en el gobierno tiene que ver precisamente con un tipo de decreto ley de Héroes del Chaco, de nacionalización de los hidrocarburos, donde solamente se nacionaliza por 1 año al 82% para el Estado y el resto para las empresas transnacionales, hasta que se formalicen y se aprueben los contratos de operaciones, previa auditoría técnica que la tenía que realizar y la empezó a realizar y empezó a avanzar y casi terminar el ingeniero Mariaca. Entonces, las contradicciones adquieren un carácter institucional, es decir, las contradicciones se hacen institucionales, porque ya en el decreto ley, si nosotros revisamos, no afectan a los pozos antiguos, sino a los pozos nuevos. No hay exactamente una nacionalización en el decreto ley. Pero por otra parte, el decreto ley solamente dura 1 año y después se cumple lo que dicen los contratos de operaciones. Y los contratos de operaciones, como hemos dicho más de una vez, son la realización clara de la desnacionalización de los hidrocarburos, porque se entrega el control técnico a las transnacionales y se vuelve a lo que ya pedía el MAS en su marcha de Caracollo, del 50-50%, es decir, se retrocede de la agenda de octubre, no se cumple con la agenda de octubre, hay una traición a los movimientos sociales, y por otra parte, solo se añade el 12% del impuesto especial. Y entonces se tiene 62%, pero todo esto de los porcentajes son relativos porque no hay ningún control técnico de cuánto sale
a las transnacionales por los conductos del gas. Entonces, ahí tenemos un gran problema. Y por otra parte, queda muy claro que no hay nacionalización desde el punto de vista fáctico, no hay expropiación de las empresas nacionales, sino que se quedan. Y por otra parte, tampoco hay fundación de YPFB, sino que YPFB se convierte en una entidad administrativa y se asocia con las transnacionales, es decir, es un engaño del tamaño gigantesco al pueblo boliviano que se ha movilizado por la nacionalización de los hidrocarburos. Pero todo esto se encubre por un montaje publicitario y un montaje espectacular donde llevan a militares, aparecen en fotografías donde muestran que están tomando, que está tomando el Estado las plantas, pero en realidad es una puesta en escena, porque en realidad nunca se expropia las transnacionales y se quedan hasta hoy día, y se quedan a tal punto de que son tan fuertes que boicotean, además, las condiciones que establece la propia Constitución. Las transnacionales van a pedir de manera muy clara y directa de que se revisen 2 artículos de la Constitución que establecen que se debe abastecer al pueblo boliviano a precios nacionales y el excedente se exporte a precios internacionales. Fíjense, dándoles esa presencia y esa tuición, reconociendo inclusive a las transnacionales ya en la Constitución, cosa que es una contradicción. Si hay nacionalización no puede haber presencia de empresas transnacionales. Fíjense, las contradicciones también se transmiten pues a la propia Constitución. Por otra parte, se exige la exploración y obviamente las transnacionales chantajean, dicen que no van a invertir en exploración mientras no se modifiquen los artículos, 2 artículos de la Constitución, que establece precisamente el abastecimiento nacional a precios nacionales y la exportación del excedente a precios internacionales. Fíjense, las contradicciones no solamente adquieren un carácter institucional, como dijimos, sino un carácter político y económico, de chantaje y de coerción por parte de las transnacionales. Y sobre todo esto sobresale porque estamos en el primer la primera y segunda gestión del gobierno del MAS, donde todavía el MAS es suficientemente fuerte, pero ya está incorporado a acuerdos secretos con las empresas transnacionales. Entonces, fíjense, el pueblo veía como noticia, como información, lo que decían los medios de comunicación y lo que decía el discurso del gobierno, cuando lo que estaba ocurriendo era otra cosa, completamente distinta y contradictoria. Lo que estaba ocurriendo era la desnacionalización de los hidrocarburos y el desmontaje, empieza el desmontaje de la Constitución, el desmantelamiento de la Constitución, paradójicamente después de la aprobación y promulgación de la Constitución, que es el 2009. Entonces, fíjense, las contradicciones tienen ya dimensiones más fuertes, con mayor irradiación. Entonces, no podemos sorprendernos de lo que ocurre ahora. El MAS ha gobernado 14 años con la gestión del caudillo déspota. Después va a gobernar y sigo gobernando con el que fue su ministro del Ministerio de Finanzas, Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora. Entonces ya son 2 décadas de gobierno del MAS. Y en los 14 años de gobierno del Evo, lo que se hace es despilfarrar una gran oportunidad. Primero, como hemos dicho, no se nacionalizan los hidrocarburos, se desnacionalizan con los contratos de operaciones. Se impide que termine la auditoría técnica y la conoce el ingeniero Mariaca. Se adelantan de manera suberticia precisamente a la aprobación de los contratos de operaciones, que son precisamente contratos de operaciones
de desnacionalización y altamente onerosos para el país. Y todo esto monitoreado por el gobierno del MAS, por el Congreso. El Congreso aprueba esto, es decir, el Congreso, el MAS, están precisamente cometiendo lo que se llama en la Constitución traición a la patria. Hasta ahora, esta traición a la patria no ha sido juzgada. Es decir, nadie ha tomado en sus manos la defensa del país, al que le correspondía era el órgano de poder judicial, pero no el órgano de poder judicial como el Congreso estaban tragados por el Ejecutivo y por lo tanto eran parte o apéndice del Ejecutivo. Entonces, en realidad se forma una estructura de poder contra el pueblo, contra la agenda de octubre, contra la propia Constitución. Entonces ya las contradicciones adquieren un peso donde la correlación de fuerzas está a favor de la desnacionalización de los hidrocarburos, del desmantelamiento de la Constitución y de un modelo, del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, que es pujante y que es monitoreado por el propio gobierno del MAS. Es decir, en 14 años se han despilfarrado los ingresos del país, los ingresos del Estado. Nosotros hemos hablado por lo menos de 10 años, porque hemos hecho el cálculo en relación a los 10 años del no muy prestigioso texto, a pesar de su propaganda, del modelo social comunitario, libro que presenta el entonces ministro de Economía, Luis Arce Catacora, donde lo que hay son estadísticas de 10 años obviamente de la pujanza económica, del crecimiento económico, pero eso no tiene nada que ver con un modelo social comunitario. El modelo social comunitario es un título, el título pretencioso del libro, donde nos está presentando más bien el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, la realización de ese modelo de la dependencia. Entonces, fíjense, llega el montaje al extremo de lo burlesco, de lo comediante, porque patentemente se muestran otras cosas y se hacen otras cosas completamente diferentes, ya no a los discursos, sino a un libro que tiene precisamente de descripción estadística del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Bueno, en ese contexto lo que vemos es ya, digamos, una correlación de fuerzas adversa al pueblo, adversa al país, adversa a la Constitución, adversa a las naciones y pueblos indígenas que ya fueron golpeados muy fuertemente en el conflicto del Quibnis 2010, cuando el gobierno se lanza a entregar los territorios indígenas a concesiones de transnacionales hidrocarburíferas en lo que es el territorio intangible, es decir, el bosque del Quibnis, y se lanza a una campaña en contra de las comunidades indígenas del Quibnis, chimanes, mojeños, trinitarios, todos los que habitan el territorio y todos los que se habían lanzado a la primera marcha indígena del 1990. Es decir, ahí se da un conflicto y el gobierno muestra su verdadera cara, se desenmascara y se presenta como un gobierno claramente antiindígena. Entonces, fíjense, y las contradicciones ya habían llegado a extremo. Entonces, ¿qué tenemos? Lo que tenemos precisamente es lo que viene después. Las gestiones que vienen después de la gestión del 2006 al 2009 son gestiones que empiezan la degradación, la regresión y la restauración de lo que ha sido vencido por los movimientos sociales, es decir, la restauración completa de la institucionalidad de la dependencia y el entreguismo en dimensiones más grandes que las neoliberales a las transnacionales extractivistas. Entonces hemos llegado al colmo y lo que se tiene como diferencia para
apabullar y encubrir todo esto es precisamente una compulsiva propaganda y publicidad que nada tiene que ver con la realidad. Se montan espectáculos que hacen y dicen lo contrario de lo que efectivamente está ocurriendo. Entonces, las contradicciones ya llegaron al colmo y comienzan las contradicciones con el pueblo de manera patente. Una es la crisis del gasolinazo, la segunda es la guerra de Tifnis, el conflicto del Tifnis que hemos llamado la guerra de la madre tierra. El, el tercer conflicto es el conflicto del Código Penal, donde el MAS pretende criminalizar la protesta y la movilización social, pero no puede. Pierden elecciones de magistrados, pero los imponen a través del Congreso. Entonces todos los magistrados son chutos en realidad, porque no puede haber, desde el punto de vista de la Constitución, magistrados elegidos después de la derrota electoral de magistrados. Entonces, fíjense, todo lo que viene después es, como podemos decir, un bodrio institucional, un manejo institucional bastante barroco y en plena decadencia, pero también que inicie su propia implosión. Una implosión que va a llegar al 2019, es decir, no son 21 días como quieren hacer notar tanto los unos como los otros, los de la versión oficialista como de la versión de la oposición, pero también los medios de comunicación que son cada vez más limitados en el sentido de ser fidedignos y mucho más en el sentido de hacer periodismo de investigación, sino que es una insurrección latente que viene gestándose desde el 2010, desde el gasolinazo, desde el conflicto del gasolinazo. Entonces el 2019 estalla pues, pero obviamente hay una serie de montajes, no solamente el oficialismo, también de la derecha, que en principio retrocede ante la movilización, pero después se sube a la cresta de la ola con del Comité Cívico de Potosí y de Santa Cruz, Pumar y Camacho, y pretenden, digamos, ser los que dirigen todo esto cuando no son, porque digamos la insurrección es latente desde el 2010 y la movilización se prolonga por distintos escenarios. Uno de los escenarios más importantes es de los voluntarios que van a apagar los incendios en la Amazonía, ¿no? Y el Chaco, donde ya se queman 7 millones de hectáreas, y son los bomberos que denuncian precisamente lo que está ocurriendo, que apagan los incendios y vuelven a encender, lo mismo que ha ocurrido ahora, este año, donde se han quemado más de 10 millones de hectáreas. Es decir, el modus operandi continúa, un modus operandi del tráfico de tierras, donde el conglomerado burgués, la burguesía rentista que gobierna, la burguesía de los colonizadores que se llaman a sí mismos interculturales, los avasalladores, sobre todo gente del Chapare, porque es gente del Chapare la que se ha hecho dar con el INRA tierras y donde se han asentado comunidades fantasmas. Solo el 15% de las comunidades se han asentado, las demás son fantasmas, han ido a quemar tierra, a arrasar, a martirizar las tierras, a destruir los bosques, a destruir la vida para hacer tráfico de tierras. Es decir, la historia se vuelve a repetir. En otras palabras, el gobierno, las gestiones de gobierno llegan al máximo de la destrucción ecocida, etnocida y podemos decir de genocidio diferido. Y en ese sentido asistimos pues ya a una contradicción que llega al extremo de violencia, de violencias. Y en ese sentido, que se llama, hemos asistido primero a la implosión del 2019, implosión, ningún golpe de Estado, porque además lo que ha ocurrido son reuniones entre la derecha y el MAS, acuerdos entre la derecha y el MAS, para dar lugar al gobierno de transición, y esas reuniones han sido monitoreadas por Tuto Quiroga, que es el único de la oposición que ha salido
adelante, que ha sido figura, y obviamente al único que no se lo ha juzgado. Las dos versiones distintas, que es golpe y de los oficialistas del MAS y que es fraude los de la oposición, son dos versiones muy artificiales que no llegan al asunto más profundo, a la causa más profunda, que es precisamente la implosión. Es decir, no negamos que haya habido fraude, porque lo que se constata y lo que ha constatado es que ha habido fraude, porque ya era una minoría el MAS desde la derrota de las elecciones de magistrados. Pero aquí el asunto no es ese, el asunto más importante es de que ha habido una insurrección que ha sido detenida tanto por la derecha como por el oficialismo. ¿Por qué? Porque ninguno le convenió la insurrección que se estaba viniendo. Y se detiene la insurrección, se da un gobierno de transición que es una prolongación de lo de antes, solo que en escala menor. En escala menor la corrupción, porque la escala gigantesca de corrupción y de corrupción institucional se dan en las gestiones del MAS. Entonces, este gobierno convoca elecciones al final, presionado por la movilización, que también es insurreccional, como que continúa la insurrección anterior en otras versiones, en otros contextos, con otras singularidades, a la que trata de incorporarse el MAS de manera manipulada, se incorpora el MAS, pero con financiamiento, se toma sama y pata, pero cuando se dan cuenta el caudillo déspota de que todo esto beneficiaba a Felipe Quispe, que era el que encabezaba verdaderamente la movilización insurreccional, retiran el apoyo, se retiran y dejan solo al alto y al altiplano en una movilización insurreccional contra el gobierno de transición. Fíjense de lo que son capaces. Esta gente que ahora se está movilizando en estos bloqueos son capaces de eso, son capaces de las traiciones más altas a la movilización social. Y lo que están haciendo ahora es la continuidad de sus propias traiciones, la patentización de sus propias traiciones, llevando al país a un derrotero abismal, es decir, al colapso, ¿no ven?, económico-social, solo por una guerra intestina del partido oficialista que está en plena implosión, en plena escisión, en plena guerra intestina. Entonces, estamos precisamente ante, digamos, el acabose, la clausura del ciclo, no solamente de las gestiones de gobierno neopopulistas, sino del MAS. Entonces, en este contexto, hay coletazos de muerte desesperados, que son precisamente los que se transmiten en los bloqueos financiados.